Marta Isser en una entrevista hoy con la eurodiputada Susana Solís de Energía, del contexto energético de esos paquetes de sanciones contra Rusia. Vamos a ver esa entrevista. Última llamada para Europa. La revolución digital no esperará por nosotros. Es uno de los mensajes con los que nos quedamos del decálogo que vamos a abordar en los próximos minutos, decálogo sobre digitalización, y lo vamos a analizar con Susana Solís, es la portavoz de Energía e Inteligencia Artificial de Ciudadanos desde el Parlamento Europeo. Susana, muchísimas gracias por acompañarnos estos minutos en Negocios Televisión. Gracias a vosotros, un placer. Desde luego, en el marco en el que se encuentra ahora mismo el viejo continente, no olvidemos el conflicto bélico que tenemos ahora mismo. Hablar de digitalización se nos hace incluso difícil, ¿no? Es algo que incluso nos puede parecer lejano cuando en realidad es algo que nos está impactando de lleno en estos mismos instantes, y tenemos muchos deberes atrasados. No son cosas que debamos hacer de cara a un futuro lejano, son cosas que incluso ya deberíamos tener. De hecho, con este decálogo, de alguna forma, desde Ciudadanos, desde el Parlamento Europeo, pretendéis poner una nota de urgencia sobre algunas cosas que todavía tenemos pendientes en el viejo continente. De hecho, una de las cosas relevantes es que ahora mismo tenemos una cuarta revolución tecnológica que llega con una Europa que no ha hecho los deberes y que puede amplificar todavía más la brecha digital que tiene respecto a otros países. Por poner el punto en alguno de los principales aspectos de este decálogo, hablamos, por un lado, de conseguir una Europa innovadora, de conseguir una Europa revolucionaria en el ámbito de la tecnología, de la inteligencia artificial, una Europa que consiga impulsar también y acompañar a las pequeñas y medianas empresas en esa urgencia de digitalización. ¿Cómo podemos abordar todos y cada uno de esos puntos, Susana, que no es una tarea fácil? Muchísimas gracias. Lo has explicado muy bien. Yo creo que nuestra soberanía tecnológica no es una opción. Europa llega tarde, pero tenemos que luchar por esa carrera digital. Tú decías que se puede sonar un poco lejos la digitalización, nada más lejos de la realidad. Estamos viendo ahora lo que ocurre si Europa no tiene soberanía energética, yo creo que está muy claro, y en unos años también veremos lo que ocurrirá si Europa no consigue su soberanía digital y seguimos dependiendo de grandes compañías que están fuera de Europa. Por lo tanto, este decálogo quiere ser una llamada a la acción, ¿no? A que tenemos que actuar, y estamos en un momento decisivo porque ahora en el Parlamento Europeo estamos aprobando muchísima legislación que va a cambiar, yo creo que el panorama que tenemos en Europa y que nos puede poner a la altura de otras potencias europeas. Por tanto, es el momento de actuar, y en este decálogo pues vemos cuáles son los mayores retos que tenemos por delante. Primero, necesitamos una legislación que se adapte a nuestros valores europeos, porque fíjate, el reto que tenemos no es tanto que si no conseguimos esa soberanía tecnológica, no es tanto que tiene un impacto en nuestra competitividad, en nuestro crecimiento económico, sino que también tiene un impacto en que serán otros los que nos marquen las normas y otros que quizá no compartan nuestros valores europeos. Por tanto, Europa tiene que abanderar, ser valiente y ser la que marque las normas, y por tanto estar seguros de que se van a proteger nuestros valores democráticos. Y eso es una parte fundamental. Y luego pues analizamos qué es lo que nos falta, ¿no? Decimos legislación, necesitamos datos, yo creo que eso es importantísimo, necesitamos un espacio europeo de datos donde podamos compartir todos estos datos entre los diferentes países. Imagínate lo que sería tener los datos de nuestros sistemas sanitarios a disposición, ¿no? de la administración y a disposición de la ciencia, y necesitamos talento y necesitamos invertir en tecnología, y esos son una de los grandes retos. Y por último, cuando hablas de las pymes, yo creo que las pymes necesitan mucha menos burocracia, pero algo que necesitan es un mercado único. Necesitan un mercado de 400 millones de ciudadanos, de potenciales consumidores, y realmente para eliminarles barreras tenemos que avanzar hacia ese mercado único europeo que hoy en día, como bien sabes, no es aún una realidad. Claro, todavía no es una realidad. Tenemos claros los objetivos, claras las necesidades, y una de ellas lo dejamos muy claro. Necesitamos conseguir esa soberanía tecnológica, esa soberanía digital, porque ya ha quedado claro, por ejemplo, en la soberanía energética, que no la teníamos, que hemos dependido de otros países, y ahora nos encontramos en apuros en ese terreno. No queremos vernos en las mismas en el ámbito digital. Claro, pero todo eso, ¿cómo se materializa? ¿Cómo pasamos del
plano que tenemos sobre la mesa de esos objetivos a algo tangible, algo que se pueda materializar realmente? Pues Europa está dando pasos muy importantes y yo creo que esa es la gran diferencia, ¿no? Se están aprobando en estos momentos 3 leyes importantísimas que luego se transpondrán aquí en la legislación española. La primera es que por primera vez Europa pone coto a los grandes gigantes de Internet, ¿no? Los 5 grandes compañías de Internet que hasta ahora nos marcaban las normas, bueno, pues ahora Europa ha dicho que les vamos a poner nosotros cuáles son las obligaciones, no para cortarles su crecimiento ni para que no puedan crecer, sino para que nuestras pymes puedan también competir en igualdad de condiciones, que es importantísimo. Yo creo que va a haber un antes y un después, ¿no?, a la hora de que podamos competir y sobre todo que nosotros como consumidores tengamos también más derechos, ¿no? Eso va a ser fundamental. Luego, por otra parte, también Europa está poniendo una nueva ley de servicios digitales. Fíjate que nuestra ley de comercio electrónico tiene más de 20 años. Imagínate todo lo que ha cambiado. Necesitamos una legislación mucho más ágil que haga que lo que es ilegal online sea también ilegal offline y lo contrario, ¿no? Entonces, esa ley también se ha aprobado ya y estamos avanzando. Y por último, también estamos ya con una ley de inteligencia artificial. ¿Vamos tarde en inteligencia artificial? Sí, pero tenemos la ventaja de que podemos marcar los estándares, igual que hicimos con la Ley de Protección de Datos, y que Europa marque las normas de la inteligencia artificial que queremos en el futuro, porque esto no es una tecnología que no sea, digamos, no está ya en el presente, ¿no? Probablemente ahora cuando hacen una selección de personal, tu primer filtro lo ha hecho un algoritmo de inteligencia artificial, o cuando vas al banco te hayan filtrado también cuál es tu riesgo de crédito. Es decir, lo estamos utilizando ahora y queremos que Europa marque cuáles son esas normas que hace que, sobre todo, esté centrada en el ciudadano, en el respeto a nuestros derechos y nuestros valores fundamentales. Y eso a mí me parece que va a ser un cambio y que Europa es valiente, por primera vez, en legislar algo que todavía no ha hecho ningún otro continente. En legislación, por tanto, nos ponemos a la vanguardia y además tenemos un flujo importante de dinero que nos viene de los fondos europeos. Hay un reto principal que es el de canalizar correctamente toda esa llegada de liquidez que nos llega para poner a disposición de la economía real. Suena algo sencillo, sabemos que no lo es, hay muchas dificultades por el camino. ¿Cuáles son los principales obstáculos y cuál sería la forma inteligente, idónea de canalizar todos esos recursos de cara a conseguir esa soberanía digital? Sí, eso es algo importante porque estos fondos europeos, Europa ha marcado que un 25% deberían ir dedicados, ¿no?, a nuestro crecimiento tecnológico y digital. En el caso de España, yo creo que sobre el papel, bueno, pues el proyecto era bueno. Lo que está pasando, y es que es muy frustrante, no están llegando a la economía real. Y realmente no tenemos muchos datos de cómo se están ejecutando estos fondos europeos, en los que yo los considero una gran oportunidad, y desde luego que para España tiene que ser el revulsivo que nos haga poner a la cabeza a Europa. Pero cuando hablamos con las empresas, incluso muchas de ellas ya han dicho que no están interesados en acceder a los fondos porque hay muchísima burocracia y porque realmente todavía no han llegado a la economía. Europa nos ha enviado los fondos, pero ahora nosotros tenemos unas licitaciones muy complejas y ha habido un estudio que han sacado recientemente que indican que solo se han licitado 5.000 millones de los fondos europeos que han llegado a las empresas, y de ellos la mayor parte han llegado a grandes empresas tipo ADIF, es decir, grandes infraestructuras. Con lo cual, el gran reto que tenemos es que estos fondos europeos canalicen hasta las pymes y podamos invertir en su formación, en ese kit digital que al final llega a todo el mundo, y que podamos invertir en las pymes, porque solo tienen esta oportunidad para digitalizarse, ¿no? Dejando a un lado el tema de la digitalización y pasando a otro que no es que sea más urgente, pero es que lo tenemos aquí mismo de forma inmediata. El sector energético, hablabas, ¿no?, de la importancia de tener una soberanía energética, una soberanía que hasta ahora Europa no ha tenido, que va a intentar tener de ahora en adelante en medio del conflicto bélico que tenemos en Ucrania. Sobre la mesa ya está claro ese embargo total al petróleo ruso, un embargo que en principio se le ha puesto pues un plazo, por llamarlo así, de unos 6
6 meses de transición, con excepciones para aquellos países que sean más dependientes del petróleo ruso. ¿Cuál es la expectativa desde el Parlamento Europeo de las intenciones de Europa y de la consecución de estos planes, ¿no?, de cara a estos próximos meses? Yo creo que el Parlamento ha sido de las instituciones que más ha presionado para que este embargo tuviese lugar, porque si algo está claro es que no podemos seguir financiando las atrocidades de Putin. Lo hemos visto esta semana, ha cortado el gas a Polonia y a Bulgaria, pero el próximo país puede ser cualquier otro y por lo tanto no podemos seguir accediendo a sus chantajes y tenemos que hacer ya ese embargo sobre el gas y sobre el petróleo. El Parlamento ha sido muy insistente en que esto tiene que ser cuanto antes. La Comisión y el Consejo pues, necesitan más tiempo, pero yo creo que ya está claro que tenemos que avanzar a trabajar coordinadamente todos los Estados miembros para intentar suplir el gas ruso y el petróleo ruso y sobre todo que tenemos que avanzar hacia la generación de renovables. Y aquí España tiene un potencial enorme porque tenemos un potencial de generación de renovables inmenso, pero tenemos un problema y es que nos fallan las interconexiones. Es decir, así podemos sobrepasar el objetivo de renovables, pero no tenemos forma de venderlo a nuestros países vecinos y de, por tanto, transportar esa energía. De ahí que le hayamos pedido a la Comisión la necesidad de invertir y que nos den unas normas claras para que se invierta en interconexiones. No hemos cumplido los objetivos España del 2020, no vamos a cumplir los de 2030 y, por tanto, es nuestra oportunidad, tanto en interconexiones eléctricas para renovables como interconexiones gasísticas, porque tenemos también una gran capacidad de gas licuado, de poder transformar y transportar gases renovables y, desde luego, que no lo estamos haciendo. Por tanto, yo creo que esa es la oportunidad para que España pueda liderar y realmente nos dejemos de poner parches, ¿no?, como la que nos ha ofrecido el Gobierno recientemente, que no es más que un parche temporal, limitado, que no corresponde a las expectativas que teníamos y que además no sabemos quién va a acabar pagando. En medio de esa mejora de las interconexiones, Susana, ¿qué es lo que ocurre con el proyecto MidCat? Pues ayer precisamente preguntábamos a la comisaria si en el próximo listado de proyectos europeos va a aparecer el MidCat y me temo que no va a ser así. De momento España tampoco se ha mostrado claramente a favor y el proyecto yo creo que no va a estar en la siguiente lista de prioridades europeas. Sí que ha hablado de interconexiones eléctricas, pero yo creo que estamos perdiendo una gran oportunidad con el MidCat, que ahora ha demostrado que hubiera sido muy útil y de hecho las interconexiones con Francia han subido el 135%, o sea, nuestros dos gasoductos están a máxima capacidad y si tuviésemos el MidCat podríamos estar vendiendo toda esta energía y todo el gas licuado que tenemos la máxima capacidad europea. Yo no soy muy optimista en que el MidCat se vuelva a poner en marcha cuando tendría todo el sentido del mundo y además modificar el proyecto para que pudiésemos transportar hidrógeno renovable. Entonces, dejando a un lado el MidCat, que por el momento está en un gran interrogante, España lo único que necesitaría, por tanto, para poder mejorar esas interconexiones es el visto bueno, el empujón final de Europa, que le diga, te pongo un tanto, lo destinas a esto. Bueno, claro, son proyectos muy caros, son proyectos de interés común donde tenemos que Francia es el otro gran actor, por eso de ahí que Europa lo marque como un objetivo prioritario, pues ayuda mucho a que Francia coopere, porque si no, pues bueno, Francia evidentemente está invirtiendo en nucleares y no tiene ningún interés en nuestras conexiones, ¿no? Entonces, el hecho de que Europa lo defina como un proyecto de interés común significa, primero, que nos facilita el pago y cómo hacemos esa división con Francia y, segundo, que también una parte es cofinanciada por Europa. Entonces es fundamental, pero claro, estamos en un 2-3% de interconexiones cuando teníamos que estar en un 15%. Imagínate lo que nos falta. Nos falta todavía trayectoria por delante. Veremos cómo se encauza todo, cómo siguen esas conversaciones en el seno de la capital europea. Muchísimas gracias, como siempre, Susana Solís, por habernos brindado estos minutos y, sobre todo, por establecer una fotografía general de cómo está ahora mismo el viejo continente en materia energética y también en materia de digitalización. Nosotros nos quedamos con todos esos titulares. Bueno, pues gracias a Marta y a Susana Solís por ese análisis, ¿no?, sobre la digitalización, la soberanía tecnológica y también por el contexto energético en el que está ahora mismo Europa.